¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos. Una ciudad más humana, una ciudad más verde, una ciudad más justa, una ciudad más inclusiva. Y un tema que irrumpió en la ciudad en las últimas semanas fue la decisión espasmódica del jefe de gobierno de la ciudad de tener un nuevo indicador y un propio índice de precios al consumidor, como respuesta o como salida de coyuntura y como anuncio de alguna manera electoral frente a una política pública sostenida por el gobierno de la ciudad, que es, por el gobierno nacional, que es la de salir a medir los precios y sobre todo el programa Mirar para Cuidar, que tiene por objeto mantener un acuerdo de precios indicativos con los supermercados particularmente, y que los propios beneficiarios de la medida, los usuarios, los consumidores, las organizaciones de usuarios y consumidores, las organizaciones sociales, controlen que los supermercados cumplan con esos precios, y la idea es de alguna manera ordenar en la economía real para que no se produzcan desfasajes y que esos precios que los supermercados acordaron mantener de acá a octubre, que son los mismos precios que se congelaron o se mantuvieron fijos desde febrero, sean a su vez orientadores para otras marcas, para la competencia o para comercios de menor cuantía o comercios barriales, etcétera. Entonces, en lugar de colaborar el gobierno de la ciudad, como están haciendo otros intendentes y otros municipios, sale a cuestionar los índices de precios del INDEC, sale a cuestionar la metodología de participación ciudadana del Mirar para Cuidar. Vamos a estar hablando de esto con una invitada muy especial, así que vamos con ella. Bueno, y esta semana tenemos algunos eventos bastante especiales. Hoy a la tarde los invitamos porque vamos a estar compartiendo con Julia Senco su designación como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, así que a las 18 horas allí estaremos en el Salón Dorado. Y mañana, día 27 de junio, a las 13 horas, hay una audiencia pública donde vamos a compartir un espacio con todos los familiares de las víctimas de Once, porque es la audiencia pública para el monumento que la ciudad hará a las víctimas de Once. Así que están todos invitados. Y ahora ya con nuestra invitada nos acompaña Ana María Edwin, ella es directora del INDEC, y bueno, tiene mucho para contarnos y decirnos sobre estos temas. Primero, Ana María, muchas gracias por estar, y fundamentalmente, antes de entrar a hablar del índice de precios al consumidor y de la ciudad y la nación y los índices de precios, contanos por qué es tan importante que un país mida, qué mide un país y para qué mide un país. Bueno, esencialmente, te diría muy sintéticamente, que el organismo oficial de estadística, en este caso el INDEC, que es la cabeza del Sistema Estadístico Nacional, tiene como responsabilidad, y esta es una responsabilidad que se da en todos los países, de generar estadísticas que sean confiables y que sean oportunas, o sea, que estén disponibles en un breve lapso, con vistas a que el Estado Nacional esencialmente pueda tomar las mejores decisiones. Esto sirve para formular políticas públicas y para corregir, hacer el seguimiento de esas políticas públicas y corregirlas con vistas a dar cuenta de lo que son las necesidades de los habitantes de un determinado marco territorial. Básicamente, ¿hace cuántos años que existe el INDEC o que tenemos estadísticas nacionales confiables y reconocidas internacionalmente? Bueno, el INDEC existe en realidad desde el año 1968, que es cuando sale la Ley Nacional de Estadística, que establece de qué manera se articula el Sistema Estadístico Nacional. Pero la producción de la estadística oficial
es muy anterior, y concretamente te diría que en el caso del primero y segundo gobierno peronista se llama a un tal Figuerola, o sea, había otra dependencia. La estadística pública dependía de la presidencia de la Nación, y fíjate vos que es el censo de población, el censo económico y el censo agropecuario que se realiza en 1947 el que da lugar a la formulación del primer plan quinquenal, ¿sí? En el pasado ya más remoto, después de la batalla de Caseros en 1853, comienza la etapa oficial de la estadística pública, que depende de distintos ministerios y tiene distintos nombres, es una dirección a lo largo del tiempo. Bueno, la única diferencia es que en el 68 se convierte en instituto. ¿Qué cosas se están midiendo en la Argentina ahora? Básicamente están los censos, se mide pobreza. ¿Cuáles son la batería de cosas que se miden en el INDEC y a nivel nacional? Nosotros tenemos dos ramas esenciales, te diría muy sintéticamente, que de una parte mide todos los fenómenos sociodemográficos, y cuando hablamos de los fenómenos sociales y demográficos, estamos haciendo una caracterización de la población en cada una de las porciones del territorio, sea a nivel de los municipios, a nivel de las localidades, de las provincias o a nivel de la nación. Y en los últimos años, de 2007 hasta la fecha, hay un particular énfasis en todas nuestras mediciones que da cuenta de cuáles son las necesidades del Estado y las necesidades de las organizaciones sociales en términos de lo que llamamos la extensión de derechos, ¿sí? En este sentido, bueno, hemos tenido en el censo, por ejemplo, preguntas que permiten identificar cuántas personas pertenecen a los pueblos originarios. Ahí nosotros trabajamos mucho cuando estuvimos en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, tratando de contribuir, aumentando esa batería de preguntas, tratando de modificar algunos de las maneras de abordar determinados temas. Se hicieron cambios muy importantes en género, en pueblos originarios, en diversidad sexual, en diversidad religiosa. Se ha ido en matrimonio igualitario, en brecha digital, sí, o sea, todo aquello que tiene que ver con las características actuales de la vida de la población y que no está sistematizado numéricamente, impide que se tomen, o sea, hay conocimientos intuitivos, pero esto impide que se tomen políticas públicas que sean efectivamente certeras y focalizadas hacia los grupos que están en una determinada situación. Es históricamente reconocido el INDEC por su prestigio, por su calidad técnica, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. ¿Hay modificaciones a los indicadores? ¿Cómo se toman decisiones para modificar indicadores o lo que se mide a nivel nacional y global? Porque me imagino que también hay cosas que pueden hacer a nuestras particularidades y que hacen a la decisión política interna, cómo medís matrimonios, si en la Argentina se modificó la ley y en Chile no, pero otro tipo de indicadores, supongo que hay convenciones internacionales para poder comparar un país con otro y que eso se valida internacionalmente, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, de los temas que tienen que ver con un aspecto tan importante como es el empleo de la población, ¿sí? Este incremento del empleo que se dio en los últimos años es absolutamente comparable con lo que son recomendaciones internacionales salidas desde la Organización Internacional del Trabajo, de manera que todos los países tenemos la misma metodología de medición con vistas a que los resultados que obtengamos sean comparables a nivel internacional. Hay muchos cuestionamientos y hay medios de comunicación, otras organizaciones académicas, intelectuales, sociales, políticas, que han criticado
a los índices, por ejemplo, en el caso concreto de la medición de precios al consumidor u otros índices como desocupación o pobreza. O sea, hay críticas que tienen que ver más con posicionamientos políticos, pero a mí me gustaría en este aspecto ver cuál es la seriedad o el rigor, porque una cosa es lo que se dice popularmente y otra cosa es qué repercusión o qué impacto tiene eso en términos de rigurosidad científica o técnica, porque me imagino que cuando organizaciones o organismos internacionales toman los datos que produce el Instituto Nacional, están obviamente chequeando, comparando, validando, reconociendo. Yo discutía el otro día en una mesa sobre, digamos, el índice de Gini, porque discutíamos agenda social y política, que como ustedes saben el índice de Gini es el que mide la brecha de alguna manera de pobreza o de exclusión o las desigualdades en un país entre los más ricos y los más pobres, y obviamente si alguien no toma por cierto los datos que estamos produciendo, también todo puede ser falso. Es como una discusión sobre la nada, si no sabemos qué estamos midiendo, cómo se validan esos datos. Entonces, ¿cómo es la rigurosidad científica con la que ustedes trabajan y cómo se defienden determinados indicadores frente a otros? Bien, me has hecho un montón de preguntas, Sí. María José, así que bueno, vamos a tratar de ir respondiéndolas de a uno en fondo. Este presunto organismo, vamos a pensar, bueno, ¿qué pasó con el INDEC a partir de 2007? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué cosas estamos haciendo en esta controversia, digamos, que se genera básicamente sobre el índice de precios al consumidor? Porque, atención, que nosotros desarrollamos más de 100 programas estadísticos en todo el territorio nacional y sobre esos no hay cuestionamiento. Sobre la información económica que genera el instituto no hay cuestionamiento, ¿sí? Pero sí hay intereses mediáticos que no son los mismos intereses mediáticos. Yo diría que hay dueños detrás de estos intereses mediáticos que no están muy interesados, te diría entre comillas, es más, son absolutamente contrarios al modelo de nación que nosotros tenemos, que es un modelo con inclusión social. Hay otro modelo alternativo que hemos visto en la década del 90, que es un modelo para muy pocos habitantes, ¿sí? Para 1 millón de habitantes que puedan vivir bien, con la única diferencia de que en la nación somos 41 millones de habitantes a estas alturas, mucho más que 41 millones de habitantes debemos de ser según las proyecciones de población. Entonces, acá lo que hay es una discusión de modelos y hay una discusión de intereses. El INDEC está trabajando en el marco de... el INDEC era un oscuro organismo, te digo, y era un organismo absolutamente cooptado, te diría, por muchas corporaciones que podían acceder, previo a que se oficializara la información, a bases de datos que permitían una toma de beneficio muy fuerte. ¿Qué es lo que pasó con el índice de precios al consumidor? Y yo te digo, el índice de precios al consumidor a lo largo de la historia institucional no fue un indicador de los creídos, ¿sí? O sea, aquellos en los que confiaba la población del territorio nacional. Se hicieron todo tipo de chistes sobre el índice de precios al consumidor, porque se ha tratado de confundir qué es un índice de precios al consumidor, que son variaciones de precios mes a mes, en nuestro caso, sobre una canasta de precios de bienes y servicios, ¿sí? Canasta que se funda en una encuesta de gastos e ingresos de los hogares que tiene 1 año de duración en terreno. Eso no es la medida de la inflación. Ayer precisamente a la noche estaba con una organización social donde había muchísimos integrantes, todos muy interesados en esta temática, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué es la inflación?
porque todo el mundo habla de la inflación, ¿no? O sea que, bueno, estamos en un proceso casi hiperinflacionario. Bueno, ¿qué es la inflación? Y te puedo asegurar que no había nadie que me pudiera decir qué es la inflación. Yo preguntaba, bueno, ¿y qué es el costo de vida? Y tampoco la gente me sabía responder qué es el costo de vida. Sin embargo, cada vez que sale el índice de precios al consumidor de un área territorial muy pequeña, que es la capital federal y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, el multimedio dice, el INDEC una vez miente diciendo que el costo de vida se incrementó en tal por cual, ¿sí? Uh-huh. Cuando salen informaciones económicas, también dicen, el INDEC tuvo que reconocer que bajó la construcción. Nosotros no tenemos nada que reconocer, nosotros hacemos mediciones y estamos mostrando cómo dan estas mediciones, porque afortunadamente tenemos un Estado nacional que a partir de estos resultados toma decisiones en términos de garantizar que en el marco de una crisis del orden de la que hay a nivel internacional, donde anoche estaba escuchando en un noticiero, están en más del 27% de desempleo en Grecia, por ejemplo, ¿sí? Donde los griegos, bien poco podríamos decir que el pueblo griego no tuvo absolutamente nada que ver con esa crisis, solamente la tiene que resistir, donde por otro lado el canal oficial de televisión ha sido cerrado, un hecho absolutísimamente insólito. Estamos con más de 25% de desempleo en un país como España, que realmente estaba pletórico de riquezas realmente. Los argentinos podíamos envidiar esta situación. Y bueno, y acá se dice, no pasa nada en el contexto internacional realmente. Es este gobierno que no tiene herramientas como para dar cuenta de lo que sucede. Sí, no cabe duda de que no hay hoy situación, ni modelo, ni economía que pueda estar aislada o ajena a lo que pasa en su propia región o a lo que pasa en el mundo. Obviamente, dependiendo de cuáles son las políticas internas que se tomen, uno puede amortiguar los efectos externos o beneficiarse con las situaciones externas, dependiendo del contexto. Pero a ver, en primer lugar, nosotros estuvimos saliendo a la calle, estuvimos yendo a los supermercados, estuvimos controlando que los supermercados cumplieran con el acuerdo de precios, con estos 500 productos, que estuvieran los productos, estuvimos incentivando a que la ciudadanía participe en esto que es una decisión política de mantener un equilibrio y que no haya avivadas por parte de ningún sector en la cadena de formación de precios. Me parece que, como yo lo hablaba con un periodista del diario El País, que nos apareció en el supermercado donde estábamos haciendo la recorrida y nos preguntaba, bueno, porque hay debates como entre economistas y expertos, y justamente los que más opinan son los que fueron responsables de las situaciones caóticas, críticas del 2001, del blindaje, etcétera, etcétera. Sobre todo el grupo así de economistas de Macri. Tuve una fuerte discusión también con Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad actualmente, y yo le decía al periodista del País, lo que ocurre es que se sale a chequear y a operar sobre la economía real. Estamos discutiendo con el que produce, que resulta razonable su ganancia, con toda la cadena de producción, y estamos terminando en el supermercado en cuál es el precio y cuánto va a pagar una persona y cuánto impacta eso en su sueldo o en su bolsillo o en su salario. Y eso es lo que nos interesa ver. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es esta. Es lógico que en una economía haya movimientos, es decir, desde que yo tengo uso de razón y registro, los sueldos aumentan y los precios aumentan. Nunca vi, yo no fui parte en ningún momento histórico, que se congelaran sueldos o que no supieras cuánto ibas a cobrar a fin de mes, sí lo viví, pero no vi ningún momento en que los precios se deprimieran, no sé, puede que eso pase en precios internacionales, en commodities, donde la incidencia está dada por otros factores, pero no parece que debiéramos temer a que haya movimiento de precios
o que haya aumento de precios o de sueldos o de salarios, en la medida en que eso vaya como en sintonía. Cuando una situación de inflación es preocupante o el concepto de inflación como aumentos puede compatibilizarse con una economía en la medida en que el salario sigue rindiendo a pesar de que se modifiquen los precios. El problema es cuando se desengancha la rueda entre tu salario y el precio que pagás, o lo que tengas que destinar de tu sueldo para tu economía familiar, o si hay posibilidad o no de ahorro. Me parece que tan sencillo como eso es lo que tenemos que desarmar en esta situación. Entonces, ¿qué es razonable, qué no es razonable? Que no tiene que ver con la tarea que hace el INDEC, sino con la compatibilización que hacen las personas y cómo estos medios de comunicación o estos lugares, de alguna manera, estos nichos de grupos económicos inciden en el debate público y nos contradicen solamente para generar una situación de caos, ¿no? Y hay una cuestión que yo siempre digo, que es que desde la época fundacional de la nación, y aún antes, en nuestro país hubo dos modelos, ¿sí? En el origen estuvo el modelo unitario y el modelo federal. Eso dio lugar a sangrientas guerras realmente por los 1800, a lo largo de todo ese siglo. Y hoy en día esto se expresa en la intencionalidad de algunos grupos que son defensores a ultranza, tal como vos decías, Sturzenegger, ¿sí? Melconian, donde cuando fue la crisis de 2000, entre tantos otros, ¿no? Crisis de 2001, los veíamos diciendo, bueno, si bajamos un poquito los salarios, y así fue como los jubilados y los empleados públicos perdieron el 13% de sus salarios, seguramente vamos a lograr paliar esta situación. Ellos fueron los que endeudaron el país, fueron los que contrajeron deuda con todos los organismos internacionales que estamos pagando en esta gestión de gobierno ordenadamente. Y ese es el modelo que te decía, que es el modelo para pocos, porque el sector financiero rinde absolutamente mucho. Entonces, en términos de esto y de frente a la campaña política que se inicia, que parece que va a ser bastante descarnada, por lo menos por las altisonantes frases y por las groseras frases, te diría, y desdorosas, que escuchamos por partes de sectores de la oposición. Y por ejemplo, yo te diría, bueno, hace una semana y media, escribí un artículo en el diario ante una nueva creatividad, te diría, del ingeniero Macri. Caramba, una vez más creativo, ¿sí? Fuera de la creatividad de tratar de ver cómo puede ganar desde los medios de opinión pública. Por eso me preocupa, ¿y qué inventa? En este punto, ¿para qué crees que generan este índice de precios al consumidor de la ciudad? ¿Es para utilizarlo en el presupuesto? ¿Es para garantizar mayor endeudamiento para la ciudad? ¿Cuál es el objetivo de este índice o simplemente contestar al INDEC? Permitime que te diga una cuestión, ¿no? O sea, lo que se demostró en estos años, dado que la restatización del INDEC no le conviene a los tenedores, no le convino a los tenedores de bonos de la deuda soberana, porque si se inflaba el IPC como estaba siendo inflado hasta diciembre de 2006, la toma de beneficios era mucho más importante. Quiero aclararte que nosotros no llegamos al INDEC para desinflar el IPC, sino para garantizar que la medición fuera rigurosa y que paguemos lo que tenemos que pagar, no lo que algunos que tienen intereses bien concentrados quieren que se pague, porque de esta manera toman beneficios sin producir absolutamente nada. Esto es actividad especulativa claramente, y si tenés información anticipada, entrás y salís del mercado y tenés una toma de beneficios más grande. Ahora, volvamos a Macri, que de repente ya no solamente es un grosero extraordinario, seguramente por sus dificultades para sostener una conversación racional
o para explicar racionalmente un proyecto. O sea, además de decir que está triste, que yo digo, pobre hombre, realmente cuántas veces al día se pone triste, ¿no? Se pone triste con la represión al borda, se pone triste cuando le dice que se le incrementaron los precios ahora que decidió sacar su propio índice, le dice a los chiquititos, como para que los chiquititos, lo anunció en una escuela, aprendan qué es la desazón y qué es la tristeza desde pequeños. Yo dudo un poco de que lo hayan entendido, pero y a Dios gracias los chiquititos siguen estando contentos como le pasa a todos los chiquititos. Ahora, así que te pido que focalices en nuestra respuesta a Macri. Bueno, en nuestra respuesta, ¿qué acontece? La inflación es un tema que vende. ¿Qué es un proceso inflacionario? Es un proceso generalizado e incontrolable de precios que es permanente en el tiempo. Los argentinos hemos pasado por muchos procesos inflacionarios e hiperinflacionarios y lo que también es una característica es que se pierden lo que se llaman los relativos de precios. Puede ser que una tita a la hora en que vas a comprar te salga lo que 5 litros de leche. O sea, ya no hay ningún tipo de relación entre los precios. A partir de eso, y como la gente en general no sabe qué es la inflación versus el costo de vida versus las variaciones de precios, la inflación vende, Macri quiere estar en campaña, quiere contrastar con la presidenta de la Nación, por lo que se observa, y entonces lanza un índice de precios al consumidor para la ciudad de Buenos Aires, proyecto, entre paréntesis, presentado hace 3 años por el auditor de las acciones de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que fue rechazado, y lo larga súbitamente, sin marco metodológico, porque nosotros podemos discutir metodologías, pero esto no tiene fundamento. ¿Para qué? Para afuera, para decir acá la inflación está descontrolada. Para adentro, porque Macri se la pasa destruyendo y reconstruyendo y volviendo a destruir las calles, incrementa las autopistas, incrementa todos los impuestos y los va a incrementar con este IPC. Bueno, yo creo que ahí estamos en el punto central y veremos cómo esto se desenvuelve, así que seguramente te vamos a tener que invitar para que nos expliques más de después cuando en la operación concreta y en el campo veamos qué hace con este indicador de precios. Pero te agradecemos mucho porque hemos hablado de temas que generalmente muchos dicen que no se hablan y pudimos hablarlos y te agradecemos porque con esta claridad es con la que se hacen las cosas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego.